Bien, señores, tal y como habíamos anunciado, tengo el placer de presentar a mi amigo de mucho tiempo y que, bueno, para mí es el speaker, ¿verdad? El licenciado Roberto Rodríguez Marchena, portavoz del candidato, Dios mío, cuasi candidato presidencial, me matan los otros amigos míos, el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Danilo Medina. Con Roberto siempre hemos tenido una relación de mucho afecto y mucho cariño, y la verdad que me siento muy bien el tener la oportunidad de pues entrevistarlo. ¿Cómo anda todo, señor? El placer es mío, tú no sabes la alegría que me da. Cuando me llamaste por teléfono invitándome a tu programa, pues sentí una inmensa alegría. Así es, porque esa amistad siempre ha sido recíproca. Ha sido mutua. Sí. Bueno, aunque el licenciado Medina no es el candidato del PLD, todos los sondeos apuntan a que inexorablemente será el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Esta semana... 2 semanas se han estado produciendo encuestas y me gustaría ver cuál es la lectura de Roberto Rodríguez Marchena del escenario, el escenario actual, obviamente con la perspectiva de lo que podría pasar y de lo que podría ser en el futuro inmediato al Partido de la Liberación Dominicana, por supuesto con miras a los comicios del 2012. Mira, en primer lugar, Héctor, nosotros no tenemos por costumbre comentar encuestas ajenas, sino que nos basamos en nuestras encuestas. Nosotros tenemos a la empresa encuestadora Sigma 2, que nos merece toda la confianza, que siempre nos ha dicho la verdad y ha encontrado la verdad del mercado electoral dominicano. Más sin embargo, puedo decir que si fueran ciertas las cifras ofrecidas por las distintas casas encuestadoras, tanto Gallup como Pension and Berland, pues nosotros más que alegres nos sentimos muy entusiasmados, porque entendemos que las cifras que le atribuyen a Danilo podrían significar el piso de su candidatura. Y me temo que la cifra que le otorgan al candidato del PRD podría ser su techo. ¿Por qué? Porque es que se ha medido a un candidato que ya tenía 50 días de haber obtenido la victoria y de haberse entendido con Miguel Vargas. En el caso de Danilo Medina y los demás precandidatos, todavía son eso, precandidatos, de manera que resulta desigual medirlos. Pero aún así nosotros nos sentimos muy contentos porque estas encuestas lo que revelan es la fortaleza de la candidatura de Danilo Medina y sobre todo las perspectivas de unidad que significa esta candidatura, porque ya para nosotros quizás la curiosidad es saber si va a ganar con el 80 o con el 90%. Ahora, lo que nosotros tenemos que cuidar es la unidad del partido. Es decir, que en ese proceso de lograr la candidatura, de ganar las primarias, el Congreso elector, nosotros tenemos que cuidarnos de no atropellar, sino todo lo contrario, de integrar, de reconocerle su espacio, su lugar a cada compañero y compañera en la construcción de esta candidatura, porque quien va a ganar es el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que sucede es que en esta ocasión se va a llamar Danilo Medina, como en el pasado se llamó Leonel Fernández, y eso es lo fundamental, y nosotros tenemos que entender eso. Por eso yo y nosotros, digamos, y Danilo Medina a la cabeza, lo vemos con mucho entusiasmo, Héctor. ¿Cómo no? He visto en las últimas semanas que el licenciado Danilo Medina ha cambiado el discurso político. En vez de ser un discurso hacia lo interno del partido, enfocando ya problemas nacionales y recordando y enrostrando cómo han sido las administraciones del Partido Revolucionario Dominicano y sobre todo la de Hipólito Mejía. Esta táctica es ya convencido, así por decirlo, de que es cuestión de esperar el tiempo para que él oficialmente sea el candidato. Tu observación es correcta, Héctor. Es decir, ya nosotros estamos seguros de que la candidatura será de Danilo Medina y bueno, tenemos una larga espera, Héctor. O sea, el hecho de que el candidato del PRD ya esté en las calles y nosotros tengamos que esperar hasta el 26 de junio, faltan 40 días, 46 días, pues significa una larga espera. Pero ya como sabemos que esa va a ser la realidad, pues tenemos que entrar en la campaña. Y bueno, y estamos señalando los riesgos que significa volver de nuevo a tener al mismo PRD. Porque debo decir algo, Héctor, en un momento dado, la lectura que hizo un grupo dentro del Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por Miguel Vargas, es que la población le estaba reclamando al PRD
un nuevo PRD. Y por eso salieron con el proyecto Un Nuevo PRD. Pero en la ejecución fracasaron y volvió el viejo PRD. Es decir, volvieron con el mismo Hipólito Mejía. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es recordar a la población, refrescar su memoria, lo que significó para las familias dominicanas ese gobierno. Como no, que de eso Roberto, vamos a conversar más adelante. Hay toda una corriente insistiendo en lo del PLD, inclusive las personas que se habían mantenido neutrales, comenzando por los senadores, congresistas, que ya más que neutrales lo que están reclamando es una proclamación del licenciado Danilo Medina para que pues el PLD salga unido en torno a ese precandidato, lo que implica que ya prácticamente, salvo los dirigentes que tienen que mantenerse pues neutrales, presidente de la República, secretario general, comisión organizadora, entonces se puede decir ya que prácticamente el liderazgo del partido, salvo esas excepciones a nivel nacional, está con la candidatura del licenciado Danilo Medina. Totalmente, Héctor. Es más, ya hay más de 16 provincias en que toda la dirección del partido, no solamente del partido, sino además cargos electos, están todos con la candidatura de Danilo Medina, pero además toda la estructura partidaria, las direcciones medias, o sea, presidentes de intermedios, presidentes de comités de base y los miembros y miembros del Partido de la Liberación Dominicana, de manera que es toda una avalancha de simpatía, porque la gente sabia y entendió que después de Leonel, Danilo, y entonces ha entendido que tenemos una oportunidad, pero además una oportunidad victoriosa, porque si nos ponemos a ver los resultados que nosotros teníamos antes del 6 de marzo de la convención del PRD, cuando todos eran precandidatos, tanto Miguel Vargas como Hipólito Mejía, pues ponían a Danilo a ganar en primera vuelta. Danilo, medidos a Hipólito y a Miguel Vargas en igualdad de condiciones como precandidatos, pues Danilo ganaba en primera vuelta. Entonces los PLDistas han entendido que con Danilo podemos retener el poder y además podemos continuar más allá del año 2012. Bueno, hablando del tema de Leonel y estos encuentros que se han producido con los demás precandidatos, muchos se quejan, muchos dicen inclusive que el presidente no ha sido tan equitativo con los demás, con Danilo más de 2 horas y con los demás se habla de media hora. Se habló muchísimas cosas y este encuentro, porque lo que se ha pensado es que todavía lo del 2007 queda algún resquemor entre el presidente Fernández y Danilo Medina. Este encuentro del pasado domingo en Funglode, ¿cómo ha sido interpretado? ¿Cómo lo ve en términos generales? Danilo lo recibió con muchísima alegría de poder reencontrarse con el presidente Fernández, su compañero de organismo además. Pero debo decirte, Héctor, de que estos encuentros de Danilo con el presidente Fernández se han venido dando desde el año 2007 hasta la fecha, unas veces solicitado por el presidente Fernández, otras veces solicitado por el propio Danilo Medina, de manera que hay entre ellos una comunicación muy fluida y de colaboración además. Este encuentro es un encuentro que fue una iniciativa del presidente Fernández como presidente del partido y fue una decisión correcta, es decir, un poco recibir la retroalimentación de cada uno de los precandidatos de cómo veían el curso de la campaña, de manera que el presidente está ejerciendo su rol de líder para garantizar de que estas primarias se desenvuelvan dentro de un espíritu democrático y que puedan ser de entera satisfacción no solo para los y las PLDistas, sino también para la población en sentido general. Y yo creo que tanto el presidente como la Comisión Nacional Organizadora pues están logrando eso. Hay una percepción en la ciudadanía de que las primarias del PLD, a diferencia de las del PRD, pues va a discurrir en absoluta normalidad, porque el PLD se ha caracterizado por ser un partido de certidumbres, de tranquilidad a la población. Y una vez más, el 26 de junio, pues se mantendrá esa línea. De modo que nosotros recibimos con mucho agrado, con mucha simpatía, el rol activo del presidente Fernández en este proceso de garantizar de que todo discurra de manera adecuada. Sobre aquellos resquemores que mucha gente dice, desconocen la naturaleza de estos dos líderes políticos. Tanto el presidente Fernández como Danilo Medina son dos estadistas, que se deben a millones de personas. Lo que ocurrió en el año 2007 fue una competencia democrática. Inmediatamente pasó
la competencia democrática del año 2007, pues Danilo convocó a sus fuerzas para que, en acuerdo con el presidente Fernández, se ejecutaran asambleas en todo el país, para que aquellos que en ese momento habían simpatizado con la candidatura de Danilo, pues se integraran con la candidatura ganadora del presidente Fernández, y así ocurrió. Igualmente, la colaboración tanto de los simpatizantes de Danilo en el Congreso, pues se mantuvo durante todo este tiempo, es decir, de colaboración porque el partido es uno solo, y además el comité político es quien dirige, de acuerdo a los estatutos, lo que es la política en el Congreso como en los ayuntamientos. De manera que la postura de ambos ha sido una postura institucionalista. Pero una lectura importante, Roberto, es inexorablemente lo que tiene que ver que el presidente no está al margen de lo que está sucediendo en el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene su monitoreo, que tiene su preocupación. Y eso es sano. Y que pasando este evento interno, pues evidentemente él va a hacer como presidente y líder del PLD y del país lo que tenga que hacer para que su partido se mantenga en el poder, ¿verdad? Así es. Mira, una de las cosas que yo les he reprochado a algunos medios de comunicación, están en la entera libertad de hacer sus conclusiones, pero que yo les he reprochado a los medios de comunicación es no haberle creído temprano al presidente Fernández, porque en aquel encuentro en San Francisco de Macorís, el primero de todos los encuentros que se celebraron para incorporar nuevas personas al partido, él lo dijo de manera muy clara: yo voy a ser una persona equidistante, equilibrada, que voy a garantizar un proceso democrático, transparente, y seré el primero, y dijo, y repito, seré el primero en reconocer y apoyar a aquel compañero que salga escogido en las primarias o congreso elector del Partido de la Liberación Dominicana. Él dijo eso y la gente no se lo creyó. Pero eso es lo que él ha dicho y lo dijo desde entonces. Y si nos ponemos a ver, todo el comportamiento del presidente Fernández desde ese momento a la fecha tiene una misma lógica de pensamiento y de acción. De modo que el comportamiento del presidente ha sido muy claro. Luego, en el acto de recepción de las 2.2 millones de firmas, el presidente Fernández, frente a una multitud que estaba allí, pues tuvo la nobleza y la altura política de decir que él endosaba esos 2.2 millones de firmas al partido. Lo que, al buen entendedor, lo que quería decir que era un garante de la próxima victoria del Partido de la Liberación. Así lo dijo, o sea, que él sabía cómo garantizar que esas firmas se convirtieran en votos. De modo que para nosotros no nos debe extrañar ni sorprender que pasado el 26, él en su condición de presidente del partido, ojo, no digo de presidente de la República, que vaya a utilizar recursos del Estado, no, me refiero en su condición de líder del partido, de presidente del partido, va a participar activamente para garantizar la victoria de su partido, porque es una tontería poder afirmar o creer que en algún momento en la cabeza del presidente Fernández pudo abrigarse la idea de que él prefería a otro y no a un miembro de su partido. Eso es un absurdo. Así es. Roberto, antes de ya pasar a una pausa, el tema de la primera dama es un tema que va a perseguir a Danilo, sobre todo en este proceso interno, y a ustedes lo que están cerca. Estoy hablando en su relación, su contacto con la prensa, y es constante. Bueno, si podría la posibilidad de que ella pueda ser pues la compañera del licenciado Danilo Medina, aunque él lo ha explicado, pero siempre parece que hay, sobre todo en el sector, hay mucha gente dentro del PLD que simpatiza con esa idea, y parece que por eso se mantiene constantemente esta pregunta a flor de labios entre nosotros los comunicadores. Así es, a cada uno de los programas que voy y a cada una de las intervenciones públicas que hace Danilo siempre es una pregunta recurrente, ¿no? Lo que pasa es que la compañera Margarita Cedeño, y quiero insistir en lo de compañera Margarita Cedeño, aún en su condición de primera dama, pues goza de una enorme popularidad y de enorme simpatía en la población, porque ella supo utilizar el poder que le daba su condición de primera dama para desarrollar una intensa actividad de corte social, de solidaridad con los que menos pueden, y la población valora eso, en lugar de tener otra actitud que puede tener cualquier primera dama, ¿verdad? Pues ella se dedicó a eso, de modo que tiene una gran simpatía. Y entonces en los compañeros y compañeras hay un ferviente deseo de retener el poder y de que Danilo pueda ganar. Entonces por eso pues lo preguntan, lo sugieren, pero nosotros lo que estamos diciendo, y la gente tiene que entender a Danilo y en cierto modo quitarle presión de encima, de que las cosas se hacen
en su momento. Es Así decir, es. ahora el objetivo es conseguir la candidatura, desarrollar la campaña, hay tiempo para eso, las encuestas dirán, el mismo proceso dirá cuál es la candidatura que conviene, porque... Porque, ojo con esto, ella también cuando anunció el retiro de su precandidatura, habló de que la gente que le han mostrado simpatía, también ella eso lo endosaba al Partido de la Liberación Dominicana, y que va a estar en la campaña también, pues, a favor de... Su intervención televisiva fue una intervención primero valiente, que yo llamo valiente, así lo llamó Danilo, valiente, pero sobre todo de un gran espíritu unitario. Un gran espíritu unitario. De modo que todos esos factores inciden en que la gente la recuerde. Pero, como digo, hay que darle tiempo a Danilo de que vaya agotando las etapas de este proceso. Y ya se verá la conveniencia de a quién escoger, sea hombre o sea mujer. Claro. Bueno, pues vamos a solicitar la anuencia del licenciado Roberto Rodríguez Marchena, portavoz de... el licenciado Danilo Medina, precandidato, cuasi candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a una pausa y regresamos con la parte complementaria de la Continuamos con esta entrevista con el portavoz del licenciado Danilo Medina, precandidato, y de hecho dicen todas las encuestas el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana para los comicios del 2012. Parece que se van a presentar dos escenarios, aunque se repite el mismo enfrentamiento en el 2000, obviamente con condiciones distintas en cuanto a los partidos, en cuanto a los candidatos, etcétera, etcétera. Pero una cosa que se va a presentar un poco distinta es en términos de las propuestas y de la comunicación de ambos candidatos potenciales para la presidencia de la República, Mejía por el PRD, Danilo Medina por el PLD. Hipólito, un hombre muy locuaz en aquella oportunidad, decía muchas cosas y bueno, se mantenía constantemente. Danilo también ha sido siempre un gran expositor, lo hizo en esa oportunidad. Pero ahora vemos en este escenario un Danilo Medina mucho más maduro, mucho más acabado, mucho más pulido. Eso es lo que he podido observar. Eso es así. Y aparentemente la estrategia, la táctica de los asesores del Partido Revolucionario Dominicano y del expresidente Mejía es un poco mantenerlo al margen de lo que son las exposiciones, del contacto con la prensa, de la pregunta y cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ve que puede pasar en cuanto a la comunicación con la sociedad de los grandes problemas y sus soluciones de este enfrentamiento que se repite nuevamente? Sí, mira, Héctor, la revancha va, y sobre todo en condiciones muy favorables al Partido de la Liberación Dominicana y a Danilo en particular. Como él ha dicho, Dios le ha dado la oportunidad a él de esta segunda oportunidad de medirse con Hipólito Mejía. Es un escenario totalmente distinto. Recordemos lo que decía el propio presidente de la República y líder del partido: quien no entiende por qué ganamos en el 96, no entiende por qué perdimos en el 2000. Así es. Es decir, que había un sentimiento de deuda, de gratitud con Peña Gómez que la población no pudo cumplir, ¿verdad? Y en cierto modo vio a los PLDistas como unos impostores que le robaron la posibilidad al doctor Peña Gómez de ser presidente. Y bueno, y vio en Hipólito Mejía en esa ocasión la oportunidad de cumplir con el doctor Peña Gómez, a pesar del excelente gobierno que hicimos en 96-2000. Y bueno, y también estaba Joaquín Balaguer en el escenario. Pero el Partido de la Liberación Dominicana no había logrado hasta entonces la implantación, echar raíces a nivel local, como ya lo es. O sea, el Partido de la Liberación Dominicana es fuerte en cada uno de los municipios, en cada una de las provincias, cosa que no existía en el año 2000. Entonces tenemos Y como maquinaria electoral ha demostrado ya que es demoledora participando en procesos. 14.000 miembros entonces, claro. Ahora 2.2 millones, pero además hay toda una obra de gobierno que la población lo recuerda. Es decir, que las condiciones para Danilo son inmensamente favorables. En primer lugar... Partido, perdón, creo que con 2 o 3 senadores en esa oportunidad, ahora va a salir con 31 senadores, que obviamente son líderes en sus provincias. Totalmente. Y además de los diputados y de los alcaldes. Y toda una obra de gobierno. De modo que el Partido de la Liberación Dominicana, y la gente lo reconoce,
ha sabido no solamente mantener la estabilidad de los precios, la estabilidad de la moneda, sino garantizar el crecimiento de la economía y al mismo tiempo lograr que nuestro país pues logre una visibilidad en términos de la política internacional. Son muchos los logros, o sea, hay programas formidables como el programa de SENASA, que es toda la aplicación de la seguridad social, que nuestro gobierno apenas lo recibió en 40.000 afiliados y ahora estamos hablando de prácticamente 4 millones de afiliados, el 43% de los dominicanos y dominicanas afiliados a la seguridad social. Está el tema de Promese, que convirtió aquel fracaso de las boticas populares ahora en las farmacias del pueblo. Es todo el programa de becas, el programa de pignoración para los productores agropecuarios, los comedores económicos, en fin, hay toda una obra de gobierno. Y se le ha olvidado el programa Solidaridad. Programa Solidaridad, claro que sí. Es decir, tenemos una serie de programas que se han desarrollado durante el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que la población los recibe con agrado y que está ahí para Danilo. Es parte de eso que Danilo llama de la continuación necesaria. Cuando Danilo dice que hay que continuar lo que está bien, es esto que te acabo de señalar, Héctor. Evidentemente nosotros como seres humanos, la obra de cualquier ser humano siempre es perfectible y tenemos que reconocer con humildad que en algunas cosas no la hemos hecho y otras cosas no la hemos hecho a entera satisfacción. De modo que nuestro compromiso es mejorar, como se lo plantean los negocios, como se la plantean las familias a fin de año, a fin de cada año, ¿no? De modo que ese es el empeño y yo pienso que las condiciones... Además es la parte novedosa, o sea, claro, la parte novedosa es hacer cosas nuevas, claro, corregir cosas que estén mal, porque bueno, esa es la gracia. Así es, por ejemplo, y hay que entender esto porque muchas veces la gente ve las cosas separadas, ¿no? Cuando nosotros decimos que hay muchas cosas que continuar, otras que corregir y nuevas por hacer, no estamos hablando de que aquellas cosas que decimos que hay que corregir es porque estuvieran mal, sino que, por ejemplo, en el caso de educación, nosotros hemos tenido enormes logros, el caso del desayuno escolar, el caso de los niveles de escolaridad iniciales, pero hay cosas que corregir. ¿Cuáles cosas tenemos que corregir? Tenemos que mejorar la calidad de la enseñanza, tenemos que mejorar la calidad de los profesores, mejorar los resultados de los alumnos, pero también eso va a implicar que tengamos que hacer nuevas cosas. ¿Cuáles son? Bueno, que tenemos que caminar hacia un pacto educativo que nos garantice 8 horas de docencia, profesores mejores calificados y que los pobres no tengan que abandonar el aula por razones de hambre o de necesidad. Con esto lo que te quiero decir es que cosas que hemos hecho bien son susceptibles de ser mejoradas y son susceptibles que se le introduzcan mejoras. En el caso de Solidaridad, por ejemplo, el programa de Solidaridad ha sido un programa formidable, pero tenemos que, entre los aspectos a corregir, insistir más en el tránsito de solidaridad al empleo, sí, claro, porque no se puede eternizar una persona recibiendo solidaridad. Pero otra de las cosas nuevas que podemos hacer... Ahora, no quitarla porque de que sean, lo que sean es botella y que se esté utilizando para pero eso es una crítica política que responde a la eficacia del programa. Nosotros lo que tenemos es que mejorar solidaridad, de que aquella persona que está en solidaridad termine, como sucede en Chile, con un empleo, ¿verdad? Y tenemos, entre las cosas nuevas que podríamos hacer, es que el programa Solidaridad pueda ayudar, por ejemplo, a crear micronegocios, como existe en el Ecuador, por ejemplo, de que allí hay el bono de desarrollo humano, y en lugar de darle el dinero de manera mensual, pues usted, para un grupo determinado de personas que tengan espíritu emprendedor, pues usted lo ayuda a montar un negocio, y entonces, bueno, la cosa funciona de esa manera. Pero, por ejemplo, en el caso de SENASA ha sido formidable. Hemos afiliado en nuestro gobierno 2 millones de personas en el régimen subsidiado, todos aquellos que ganan por debajo del salario mínimo o que ingresan por debajo del salario mínimo, pero todavía, entre las cosas que tenemos que corregir, es afiliar al otro 1.400.000 personas que todavía faltan. Y entre las cosas nuevas que podemos hacer, fíjate la conexión, Héctor, entre las cosas nuevas que podemos hacer es que los pensionados tengan seguro familiar de salud. Con esto lo que te quiero decir es que cuando decimos que hay que continuar a SENASA, es que estamos diciendo que también es perfectible, claro, que lo podemos mejorar. Y eso es lo que la población está entendiendo, de que Danilo, y esto lo reconocen incluso hasta los opositores, Danilo tiene un discurso integral y que ha venido construyendo gracias a ese contacto con la población. Porque tú decías ahorita, Danilo es un hombre mucho más maduro, pero tú sabes quién lo han hecho madurar, tú sabes quién ha hecho que Danilo sea cada vez mejor, la gente. Porque desde el año 2007, él lo que ha venido es juntándose con los distintos sectores de la sociedad, y en lugar de ir con un discurso prefabricado
inventado por él en un cuarto frío, lo que ha hecho es reunirse y decirle a las personas, díganme, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus insatisfacciones, cuáles son sus alegrías. Y él, como político al fin, pues convertir todo ese discurso en políticas públicas. Todas esas inquietudes convertirlas en políticas públicas. Y así es que ha estructurado su discurso. Por eso es que hay una sintonía fantástica. Pero eso Roberto, insisto en esta parte. Vemos un Danilo Medina mucho más locuaz, mucho más comunicador con la población, y vemos la estrategia en el PRD un poco de restringir la comunicación del presidente Mejía con la población, con los medios. Es así, eso lo estamos sintiendo, y es una gran ventaja que nos está dando, porque los espacios de los medios de comunicación usted lo debería utilizar para comunicar sus propuestas. Lo que pasa es que al parecer los estrategas temen que don Hipólito pueda repetir sus comportamientos del pasado, que a tanta gente le resultó, digamos, repugnante, ¿no? Una cuestión, Roberto, que he visto en el expresidente Mejía ha sido la reiteración en su discurso de proclamación, la reiteración de que va a mantener la estabilidad macroeconómica. Es que podría haber algún temor de parte de sectores productivos, sectores de la población, de que un nuevo eventual hipotético gobierno del PRD, ese componente no esté garantizado. Bueno, ellos, naturalmente, un candidato que tuvo ese desempeño de incertidumbre, de daño a la economía, pues tiene que tratar y hay que entenderlo, de posicionarse dando garantías. Lo que pasa es que no es creíble. Porque, por ejemplo, fíjate tú, Héctor, de que ahora en la entrevista en Diario Libre, pues hablaba de suspender el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Y entonces usted dice, pero ¿y quién fue que lo firmó? Pero fue él que lo firmó. Y usted dice, pero ¿y bajo cuáles condiciones se firmó ese acuerdo? Bueno, no las mejores. Y usted se pregunta inmediatamente, ¿y por qué? Porque hubo una mala negociación, todo se hizo de manera atropellante. Entonces, claro, él está cosechando la insatisfacción de precisamente esa negociación que no fue del todo adecuada, no se condujo adecuadamente. Ahora, la respuesta que da es una respuesta terrible y los propios empresarios se han encargado de responderle. La Asociación de Industrias pues ha dicho que es una barbaridad, de que ese tratado no se puede romper, porque además hay otra cosa. Rompiendo el tratado no vamos a resolver el problema de las industrias y de las empresas dominicanas, que es su falta de competitividad. Entonces, rompa usted o no el tratado, hay una tarea pendiente en las industrias dominicanas, que ahí es que interviene la labor del gobierno. Lo que debió haber dicho el candidato es lo que ha venido diciendo Danilo, de que él desde su gobierno va a apoyar todo el proceso que vienen desarrollando ya muchas empresas de hacerse más productivas, más eficientes, en fin, más competitivas. Entonces, en conclusión, se mantiene el discurso de incertidumbre hacia los sectores productivos. Totalmente, porque no resulta convincente, Héctor. A la primera oportunidad, los distintos sectores de la población lo que confirman es sus temores. Ya te puse el caso del Tratado de Libre Comercio. Es decir, cada vez que él interviene queriendo dar seguridad, lo que la gente hace es recordar, pero la manera de resolver y de plantear las soluciones, como son soluciones equivocadas, pues la gente lo que reitera es una vez más la incertidumbre, a diferencia del discurso de Danilo, que es un discurso que, como te decía, como ha sido construido desde los sectores productivos, desde los sectores sociales de la República Dominicana, es un discurso que tiene sólidas bases, porque ha sido una construcción colectiva. Entonces, de ahí es que viene la enorme sintonía de Danilo con la población. ¿Cómo no? Aunque el tiempo se nos ha terminado, volviendo al aspecto del presidente Fernández, el licenciado Danilo Medina, explíqueme unas declaraciones que vi en el sentido de los tres frentes para la campaña electoral. Bueno, esta declaración que dio Danilo ayer en el desayuno del periódico Listín Diario. Eso lo dio el pasado miércoles, Danilo. Sí, el pasado miércoles, sí. El pasado miércoles. Pues refleja la ilusión que tiene Danilo. La ilusión que tiene Danilo de que el presidente de la República, en su condición de presidente del partido, pues pueda jugar el rol que le corresponde. El rol que le corresponde y que él mismo ha prometido, de ser un garante de la victoria del Partido de la Liberación Dominicana.
y naturalmente el candidato. Y un tercer frente sería el candidato o la candidata que se escoja a la vicepresidencia de la República. De manera que vamos se va a garantizar una movilización nacional. Así es, una movilización nacional en la que todo el mundo tenga la oportunidad de estar integrado. Imagínate ese trío que podría presentar el Partido de la Liberación Dominicana en la campaña, porque yo estoy seguro que su selección de candidato o candidata a la vicepresidencia va a ser una magnífica selección. De modo que esos tres, Danilo, el presidente, y su candidato o candidata a la vicepresidencia, pues estarían haciendo campaña en todo el país. De modo que yo estoy seguro de una victoria contundente del Partido de la Liberación Dominicana el 20 de mayo del año que viene. ¿Cómo no? Finalmente, Roberto, gente que se había mantenido o al margen o neutral o con el presidente Fernández o con los demás precandidatos que obviamente tienen cierto liderazgo en sus comunidades, sí, en sus cosas, se le garantizaría, hay disposición de garantizarle su rol, su papel en una vez inicia la campaña, porque usted sabe cómo son los políticos de ñoño con sus plazas y sus cosas, y les gusta que se les reconozca. ¿Cuál es la estrategia para manejar eso? Danilo ha dicho que el compañero o la compañera que garantice la victoria y tenga el liderazgo para garantizar la victoria en cada localidad tiene que encabezar y tiene que formar parte de la estructura. Y partimos de una experiencia que fuera del año 2000. Tanto Leonel Fernández como Danilo Medina entendieron, como dos estadistas, como dos políticos con visión, de que la unidad de ambos garantizaba la victoria, independientemente de quién fuera el candidato. Ese fue el talento que no entendió el PRD. Fíjese que Miguel Vargas prefirió perder con los suyos a ganar con los de otros, y entonces por eso es la explicación de los resultados que tuvieron en las congresionales y municipales. En cambio, Danilo y Leonel, como líderes fundamentales del Partido de la Liberación Dominicana, entendieron, no importa que sea tuyo, sí, o mío, si el que garantiza la victoria es tuyo, pues va el tuyo, si es el mío, el mío. Y así se logró esa victoria contundente, y esa es la explicación. Entonces lo que va a ocurrir ahora a lo interno del PLD no es más que una reedición de esa visión que con tanto éxito se aplicó en el año 2010. De modo que lo que veremos es que si en un lugar lo fundamental está, digamos, en el equipo del presidente Fernández, pues será el equipo del presidente Fernández, y todos aquellos que no formen parte de ese equipo tienen que integrarse, y viceversa en otro lugar. De modo que, porque esto es de compañeros, lo importante es que quien tenga el liderazgo conduzca a una nueva victoria del Partido de la Liberación Dominicana. No hay resquemor. Porque ya no será proyecto de Danilo Medina. En absoluto, es un proyecto de todos. Sí. A partir del día 26 es el candidato de todos, bueno, ya lo está haciendo, de todos los y las PLDistas. Incluyendo, y el licenciado Medina habló de mantener también lo que es este bloque progresista intacto. Totalmente, que yo estoy seguro, además, Danilo no ha querido adelantar resultados porque necesita ser proclamado primero, pero ya hay varias fuerzas que han entrado en contacto para engrosar este bloque progresista. Y yo estoy seguro de que con la participación del presidente Fernández, que va a ser un factor de convocatoria fundamental, a partir del día 26, pues volverán a reencontrarse todos los grupos y todos los partidos que forman parte del bloque progresista. ¿Cómo no? Pues le agradezco, Héctor, hermano, su participación, y ya usted sabe que va a estar siempre convocado por aquí para ayudarnos a entender este proceso. Siempre, con todo el gusto. Muchísimas gracias. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.
Bien, señores, tal y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros al senador de la República, provincia de Montecristi, Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Hans Bieluf Cabrera, con quien, por supuesto, agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para esta entrevista de Entero Crédito. ¿Cómo anda todo, senador? Todo bien, gracias por la invitación. ¿Cómo no? Bueno, y ya usted no es neutral, ¿verdad? Sí, ya no somos neutrales, ¿no?